Víctor, buen día. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo Bien, andan? bien, aquí estamos, bien, bien, digamos en líneas generales bien. Me alegro mucho. Sí, tratando de buscar en los medios mendocinos alguna información acerca de la marcha que se realizó aquí frente a la legislatura, pero poco, muy poco. ¿Pero qué sucedió? Y no sé qué sucedió, parece que los chicos no tenían periodistas en ese momento y no mandaron a nadie a cubrir. Ajá. Un problema, o sea, a ver, ¿Pero usted a qué marcha se refiere? a la marcha en homenaje a Néstor De eso Kirchner. estamos hablando. Lo que Sí, pasa, sí, lo que sucede es que yo no sé hasta qué punto ha podido ser silenciado, ¿no? Ayer en un momento determinado la propia cadena TN, el propio canal TN, que para qué recordar su pertenencia editorial, ¿no? Tuvo que transmitir en directo la radio abierta que organizara durante toda la jornada de ayer La Voz de las Madres, la radio de la Asociación Madres de la Fundación Plaza de Mayo, Madres Plaza de Mayo, desde la propia Plaza de Mayo, donde fue un verdadero desfile y muy emotivo de personas, dirigentes, militantes, vecinos que contaban con los micrófonos de radio de las Madres para rendirle un homenaje en su año de partida al expresidente, al querido Néstor Kirchner. La realidad de la ciudad de Buenos Aires fue ayer una especie de mapa de realizaciones de homenajes y de actos de todo tipo y de toda naturaleza. Los medios editados en la ciudad de Buenos Aires, salvo por supuesto los medios del monopolio, del oligopolio, que tuvieron que dar cuenta a título meramente informativo, el resto de las expresiones comunicacionales que han venido surgiendo y consolidándose como parte justamente de este proceso de transformaciones que inaugurara Kirchner el 25 de mayo del 2003, también fueron una verdadera muestra de homenajes. Lo curioso de todo esto, o lo llamativo, y además lo gratamente reconfortante, lo gratamente feliz, es que desde los más distintos sectores, desde las más diversas pertenencias políticas, profesionales, sociales, desde las más diversas identidades culturales, se han expresado en homenaje a Kirchner, en reconocimiento a Néstor Kirchner, en agradecimiento inclusive desde las propias pertenencias, ¿no? La revista 23, del grupo 23, salió esta semana, entre anoche y esta mañana, en una edición especial, cuya primera mitad está dedicada al resultado electoral del domingo y su segunda mitad editorial está dedicada, sus páginas están dedicadas a un homenaje a Néstor Kirchner. En esas páginas de homenaje hay distintas columnas, distintas firmas que recuerdan a Kirchner, homenajean a Néstor Kirchner, le agradecen a Néstor Kirchner desde la tierra hacia donde él esté, desde la más, como decía recién, desde las distintas pertenencias. A mí me tocó, a solicitud de quienes editaban ese número especial de 23, escribir una columna sobre Néstor Kirchner y los medios de comunicación. El título que yo elegí para esa columna, que está hoy, a partir de esta madrugada, circulando por el país, esta última edición de la revista 23, el título que yo elegí fue Kirchner, el inversamente proporcional. ¿Ustedes me están oyendo? Sí, claro que sí. perfecto. O esta comunicación se cayó y le estoy hablando al satélite. No, atentamente lo estamos siguiendo. Kirchner, mejor dicho, Néstor el inversamente proporcional. Porque me pidieron que escriba desde la comunicación. Y Sí. yo recuerdo en esa columna que mi texto comienza diciendo que aquella frase en la cual Néstor se preocupaba por el estado nervioso de Clarín, marca un antes y un después en la historia del periodismo y de la comunicación en Argentina, porque fue la más profunda interpretación en voz de un líder político, no de un comunicador, ni de un periodista, ni de un intelectual de la comunicación,
o un teórico de la comunicación, es una voz de un líder político, la más clara interpretación del rol que cumple el sistema de medios hegemónicos hoy en la Argentina, en América Latina y en el mundo, que es no solo producir y distribuir un orden de sentido, digamos, un orden de lo que está bien y lo que está mal para disciplinar a la sociedad en función de los intereses de los grupos hegemónicos, sino que además, y en Argentina ha sido un caso emblemático en ese sentido, esa corporación hegemónica se constituyó como vector, como jefatura política del aparato partidario, cultural y social que protege los intereses del proyecto neoliberal en sus distintas vertientes. Esto es paradigmático, esta lectura, y esa lectura, esa interpretación que hace Kirchner no hace otra cosa que además, como él además de interpretar, puso en acto una política de Estado en torno a ese problema, en torno a esa interpretación, a ese diagnóstico. Él lo que ha puesto en juego es un principio que los teóricos de la comunicación enunciamos y que decimos que la capacidad de influencia, de disciplinamiento de los medios de comunicación es inversamente proporcional a la aparición, a la surgencia de líderes políticos, de organizaciones sociales, de movilización social de cuerpos tangibles en el escenario político-cultural tangible de los cuerpos políticos. Cuando los cuerpos políticos, cuando los contingentes sociales, encabezados por un claro liderazgo, irrumpen en el escenario político, la capacidad de influencia y disciplinamiento de los medios de comunicación hegemónicos se detiene, se deteriora. Por eso es esa capacidad inversamente proporcional. Néstor, el inversamente proporcional. Y en realidad, desde la comunicación, desde este oficio que hacemos todos los días, tenemos muchísimo que agradecerle a Néstor Kirchner, porque quizá en la Argentina, en otro contexto histórico, el único antecedente de capacidad política para interpretar ese fenómeno comunicacional que tanto hace a la construcción política, en otro contexto histórico, había sido Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón fue el que interpretó ese fenómeno, por el cual cuando las masas o los contingentes sociales irrumpen en el protagonismo político, los medios de comunicación se ven seriamente afectados en su capacidad totalizadora de influencia, ¿no? Muchísimas gracias. No es poca cosa agradecerle a un expresidente, a un refundador de la República, a un refundador de la política, en un plano como ese. Y yo termino diciendo en mi columna, que es lo que quería compartir con ustedes, que ese reconocimiento, ese agradecimiento debe ser constante y no en la memoria, a menos que, como algunos consideramos, la memoria no sea pasado, sino que sea presente activo. Y ese agradecimiento, en términos de memoria, como presente activo, nos lleva a un solo lugar, como su